Hola, ¿qué tal amigos y amigas, hermano y hermana en Cristo? Nuevamente con un video más. Esta vez quisiera hablarte acerca del purgatorio, del por qué lo considero bíblico y dónde lo puedes tú encontrar para que lo verifiques y te cerciores, porque al final de cuentas esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. No es que la Iglesia Católica lo haya inventado, no es que el Papa se lo haya sacado de la manga, no es que algún sacerdote o los sacerdotes a nivel mundial hayan conspirado y dicho, ¿sabes qué? Digan a la gente que existe el purgatorio. No. Dentro de la Biblia encontramos más fácilmente lo que vendría siendo el reino de los cielos escrito tal cual, al igual que el infierno. Y difícilmente, y de hecho en la Biblia como tal no vas a encontrar la palabra purgatorio. No está. ¿Por qué? Porque aquellos que leemos la Biblia, aquellos hermanos que inclusive son de otras religiones y que no creen en esta parte de que existe el purgatorio, es porque también como tal la Biblia a veces se tiene que interpretar. El Espíritu Santo nos tiene que dar ese discernimiento. ¿Sí? Y nosotros debemos de saber a qué se refiere el capítulo, el versículo, no nada más es leer y decir, es que tal cual en la Biblia no está. En efecto, habrá cosas que no estén, pero que se puedan entender siempre y cuando se expliquen. Y eso es lo que nos ha hecho falta a muchos. El que te digan, es que sí, tú me dices que existe el purgatorio, pero yo no lo encuentro en la Biblia. No es bíblico. Y eso es mentira, porque es bíblico. Y no lo digo yo, ni lo dice el sacerdote, ni lo dice el Papa por sus palabras, porque él te dice lo digo yo y eso es no. Esto es palabra de Jesucristo, de Dios. ¿Sí? Cuando Jesucristo viene en el Nuevo Testamento, habla con parábolas a algunos, a sus discípulos más bien, y a algunos, a la gente en algunas enseñanzas también las da, pero es palabra de Jesucristo, no es palabra de uno. El Evangelio según San Mateo nos habla precisamente del purgatorio y de cómo se debe de entender. Y además de que ahorita yo quisiera leérselos para demostrárselos bíblicamente, que para empezar bíblicamente está. Y en segunda, interpretarlo, porque muchas veces es eso. Unos podrán decir, pero es que eso no dice. Vamos a ver, vamos a entender, a tratar de que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, y una vez que un servidor les explique la escritura, que es Mateo, en la Biblia es Mateo capítulo 5 versículo 21 en adelante, hasta el 26, del 21 al 26, ahí podremos corroborar y verificar que realmente existe el purgatorio. Vamos a empezar. Mateo capítulo 5, versículo 21. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, como tal, esta es la parte que a mí me interesa que analicemos. Tú que estás viendo el video y que tienes duda de por qué si el purgatorio es bíblico o no. Porque como tal aquí no encontramos la palabra purgatorio, encontramos la palabra cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué voy a eso? Generalmente cuando una persona muere, todos tenemos nuestro juicio particular. El juicio particular también es bíblico y de eso hablaré en otro video.
Pero aquellos que sabemos que tendremos nuestro juicio particular, Dios solamente es el que nos va a juzgar, el que nos va a sentenciar. Y Él te va a decir, o te vas al infierno, o te vas al purgatorio, o entras al reino de los cielos directamente. Pero muchos dicen, es que la palabra del purgatorio no está. Ok, vamos a analizar paso a paso estos versículos de la Biblia de Mateo. Primero dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Aquí nos habla de que si matas, el homicida o el que dé muerte, tiene que enfrentarse a un juicio, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos claro. Y estas son palabras de Jesucristo. Dice, ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, aquí ya Jesucristo dice, espérame, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es decir, por el simple hecho de enojarte, no te está hablando de nada más matar físicamente el cuerpo, sino con el simple hecho de que estés enojado con tu hermano, el que hayas tenido alguna discusión, el que tú tengas algún coraje, cierto resentimiento hacia tu hermano, dice, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo dice, han escuchado que se dice, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, pero yo les digo, el que esté enojado con su hermano también es cosa que merece juicio. Entonces estamos viendo aquí que realmente esto nos está hablando de ese juicio particular. Porque en el juicio particular de ante nuestro Dios, ante Dios Padre, es donde tendremos que pagar y dar cuentas de todo. Aquí Jesús nos dice, no nada más, si tú mataste corporalmente en físico, serás juzgado. Pero si te enojaste con tu hermano y estás peleado y nunca pidieron perdón, también es cosa que merece juicio. Entonces estamos hablando del juicio particular. Entonces, vamos, ¿por qué nos dice que Jesús? Entonces yo les digo que el que esté enojado con su hermano es cosa que merece juicio. Luego dice, el que ha insultado a su hermano, el que ha insultado, está diciendo insultar, no está diciendo matar, el que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Entonces aquí, fíjense, vamos paso por paso. Se dan cuenta que como Jesús dice, si tú has insultado a tu hermano, si tú lo has ofendido, se te llevará al Tribunal Supremo, o sea, al Tribunal de Dios, ¿sí? ¿Cuándo? El día de tu muerte, obviamente. Cuando tu cuerpo quede en tierra y tu alma vaya al juicio particular. Luego dice, si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Aquí como vemos como textualmente la palabra está el infierno, ¿sí? Dice, si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Aquí vemos como si se dice, ok, si tú has tratado a tu hermano como renegado de la fe, es el infierno. Aquí ya te lo está diciendo tal cual Jesucristo. Y aquí dices, bueno, todavía no llegamos a lo que es el purgatorio. ¿Ok? Aquí te está diciendo Jesucristo algo que al final de cuentas creo que te queda claro porque está textualmente escrito, ¿no? Te dice que serás arrojado al fuego del infierno. Aquí estamos hablando del infierno nada más. Luego dice, por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, como aquí Jesucristo nos dice, perdónense, ¿sí? Si tú me vas a ofrecer algo, estás a punto de ofrecerme algo en el altar, unas flores, algo hasta si tú quieres económico, una ofrenda la ofrenda que tú le vayas a presentar ante Dios, Él te dice aquí, antes de que me presentes tu ofrenda, si te acuerdas que estás enojado, que insultaste a tu hermano o que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, vete a reconciliar con tu hermano, vete a hacer las paces, váyanse y perdónense
Y estamos hablando de nada más insultar, ¿eh? O aquí no estamos hablando de que te mató, porque pues si te mató, obviamente no vas a poder ir y reconciliarte con tu hermano. Estamos hablando aquí claramente de lo que nos dice al principio. Si tú has insultado, si tú has ofendido a tu hermano, ve y pídele perdón. Y luego vienes y me presentas tu ofrenda, ¿sí? Y dice más adelante, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Tu adversario, aquí nos está hablando también inclusive de aquellos que a los que consideramos tal vez enemigos, ¿sí? Como personas. Te dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Fíjate cómo dice aquí todavía, dice, mientras vas en camino con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio, reconcíliate, ¿sí? Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino al juicio, ¿sí? Es decir, pide perdón, reconcíliate, llega a un acuerdo, ¿sí? De eso se trata, porque cuando llegues, aquí te dice, o prefieres que te entregue al juez, que en este caso es Dios, y el juez a los guardias, que en este caso son los ángeles, que te encerrarán en la cárcel. ¿Cuál cárcel? ¿De qué cárcel me habla? ¿De las de aquí? ¿De las que tenemos en el país? Porque dice, en verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Sí, y dice, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Y muchos interpretamos y decimos que la cárcel se refiere a la cárcel que de las que tenemos aquí en nuestro país, en nuestros países, de donde tú seas. Y te dice, ay, y es que por eso también te dice que, que que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿A qué se refiere? ¿A una fianza? A las fianzas que tú pagas y dices, ah, ok, puedes salir bajo fianza, porque la falta que hizo no fue tan grave, que pague y listo, ¿no? Pero no se trata de eso, aquí es donde queremos que reflexionemos porque esto es el purgatorio. Aquí la Biblia nos está hablando tal cual del purgatorio, porque nos está hablando de una cárcel. ¿Y por qué te dice? Porque no te dice que por matar, ya escuchamos al principio que dice que aquel que mate es cosa que merece juicio, pero Jesucristo te dice, pero yo te digo que aquel que esté enojado con su hermano es cosa que merece juicio. Y yo pregunto, si hablamos de que esta cárcel es terrenal, porque vamos a poner ese ejemplo para poder discernir bien y saber de qué nos está hablando este texto bíblico, entonces vamos a suponer, ok, decimos, yo ahorita me peleo con mis hermanos o con mi hermano, una hermana, el que sea, algún amigo, alguna amiga que también son hermanos y hermanas. Yo me peleo, ¿no? Tuve una discusión con ellos. Lo que tú quieras, si tú quieres, es más, nada más los insulté. Les menté su mamacita y les dije de cosas, les dije groserías, feo si tú quieres. Nunca les pegué, pero los insulté, porque eso es lo que dice Jesucristo aquí. Y nunca los maté tampoco, porque no les puse ni la pistola, ni disparé, ni les di a cuchillazos, nada. Simplemente me enojé y me peleé con mi hermano. Por lo que usted quiera. Entonces, yo me peleo y Jesús me dice, eso es algo que merece juicio. ¿Sí? Entonces, después te dice, mientras vayas de camino, reconcíliate con tu adversario, llega a un acuerdo. Es decir, ¿por qué te dice llega a un acuerdo? No vaya a ser que te entregue al juez, el juez a los guardias y los guardias te metan a la cárcel. Si yo ahorita me peleo con mi hermano y llamo a una, vamos a suponer que ustedes me digan, es que se refiere al juez de aquí, ¿ok? Y que los guardias se refieren a los policías que vienen y te llevan para que el juez te juzgue y te dicte sentencia, ¿no? Por lo que hiciste, ¿ok? Si yo ahorita, poniendo el ejemplo que yo les decía, que yo insulté a mi hermano y le dije de groserías y lo ofendí muy feo, ¿no? Si yo ahorita voy y mi hermano llama a una patrulla, ¿no? Para que me lleve, o me lleva él mismo ante el juez, el que tú quieras, cívico, para penal, al Ministerio Público, donde tú quieras, él me lleva, ¿no?
para que me sentencie, el juez me juzgue. Para empezar, ¿ustedes creen que los policías o los guardias me llevarían por este asunto? Por simplemente haberme peleado, porque ellos te van a preguntar qué hizo, ¿no? ¿Por qué lo acusas? Para llevarlo. Y si te dice, no, es que me insultó, me dijo de groserías, o me mentó lo que tú quieras, mi mamacita. ¿Tú crees que eso es algo por lo que los policías me llevarán al Ministerio Público o ante un juez para que él me juzgue? Entonces no está hablando del juicio terrenal, de los que tenemos aquí en la tierra, ni del juez que tenemos en los juzgados, ni de los guardias, y cuando dice guardias no se refiere a los policías o a aquellos que te lleven ante el tribunal de aquí, ¿sí? Y cuando te dice que ellos te meterán a la cárcel no se refiere a que el juez te juzgó y te va a meter a la cárcel para que pagues tu sentencia. Y si tu sentencia, y si tú puedes pagar con dinero, salir bajo fianza, se refiere porque al final dice, y yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No se refiere como tal a eso, porque para empezar, por un problema, por enojarme yo con mi hermano, por tener diferencias, no me van a llevar ante el Ministerio Público los policías para empezar. Y supongamos que fuera así. Si yo me voy, eso es algo que aquí en la tierra no merece ese tipo de juicios. Yo por ofender o estar peleado con mi hermano, no es algo que merezca juicio aquí. Aquellos que hayan pasado por algún problema, porque yo en algún momento de mi vida pasé ese tipo de cosas, en el Ministerio Público te dices más, así sean amenazas, en el Ministerio Público te dicen, eso no es cosa que merezca o sea, no es algo por los que yo los pueda traer para que los juzgue. Y así te lo dicen, tal cual en el Ministerio Público. Entonces, no estamos hablando de este juicio, de los juicios terrenales, sino del juicio divino. Y ahí te dice Dios, perdona. Si no perdonas a tu hermano es algo por lo que yo te voy a sentenciar, por lo que yo te voy a juzgar. Y cuidado, porque si tú me vienes, o sea, si tú me dijiste es que yo nunca maté en la vida, ok, nunca mataste físicamente, ¿sí? Corporalmente, en cuerpo, pero tal vez espiritualmente sí. Tal vez te enojaste con tu hermano, tal vez te peleaste y nunca te llevaste bien. Entonces, eso es algo que merece juicio, porque yo te dije, mientras vayas de camino, ¿cuál es ese camino? La vida que Dios nos presta aquí, reconcíliate. ¿Cuánto tiempo a veces estamos nosotros esperando a que nos pida perdón la persona cuando a veces uno es el que está fallando? ¿Y tú crees que tú eres el que mereces el perdón? ¿Y crees que no hiciste tú nada para hacerle, para haber hecho enojar a tu hermano, para haberse peleado o discutido? Las cosas se arreglan, las cosas se platican y se pide perdón y tiene que pedir el perdón el que tenga que pedir perdón. ¿Sí me explicó? Malamente no estamos acostumbrados a eso aquí, porque todos somos los que tuvimos la razón y yo quiero que él venga y me pida perdón, ¿yo por qué? Pero ojo, Jesús te dice, si no pides perdón es algo que va a merecer juicio y el juez te va a entregar, si tú no pides perdón, es ahí donde entra esta parte, no vaya a ser que te entreguen al juez, que es Dios, y el juez a los guardias, y Dios ya una vez que te sentencia te diga, hijo, no perdonaste, no te reconciliaste con tus hermanos, tú conociste de mi palabra y la leíste, pero no la pusiste en práctica. Entonces, ¿sí? No te mereces el infierno, como más atrás decía, ¿no? Pero, como usted no cumplió esa parte, ¿qué cree? Merece el purgatorio, esa cárcel. Y yo no lo voy a llevar a la cárcel, no lo voy a meter, lo van a meter mis guardias, que son los ángeles. Y a ellos se les dan instrucciones para que ellos vayan y te entreguen y te dejen en la cárcel, ¿sí? Y te dice, y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo, porque el purgatorio para eso está, para purificarte. Ah, ok, como usted no quiso perdonar porque fue muy egoísta, era muy soberbio, pues en el purgatorio no va a salir usted hasta que no me trabaje esa parte de usted, porque en la tierra no lo quiso hacer, en vida, en cuerpo. Ahora en alma, si usted se gana el purgatorio, en alma, en esa cárcel del purgatorio, es donde te vas a purificar para que tú puedas, porque a Dios no lo vas a comprar con dinero allá, porque aquí te dice textual la Biblia,
En verdad te digo, Jesús dice, en verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, vámonos a dar cuenta. Imagínate que te dice Jesús, fíjate, Jesús te está hablando del último centavo. No saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, aquí Jesús no te está hablando de que tú le vas a pagar o estando en tu juicio vas a decir, ay Señor, pues mira, pues cuánto te debo, ¿no? O cuánto le debo al mi hermano que le hice daño por no perdonarlo. Y que Dios te vaya a decir, no, pues sí es tanto. Jamás. Porque Dios y el dinero no se llevan, ¿sí? Son polos opuestos. Lo vimos tan solo con Judas Iscariote, ¿no? Cómo entrega a Jesús por dinero. Entonces, él cuando te habla aquí de centavos, tampoco te está hablando de que sí, que te lleves una lanita o que dices, ¿sabes qué? Entiérranme y pónganme una lanita para que yo llegue y si el Señor me dice infierno, pues lo pueda comprar yo con dinero, ¿no? Para que no me entregue a los guardias ni a la cárcel y ahí soborne, ¿no? Esos son juicios terrenales, donde podrás hacer eso y tendrás que pagar por ello, porque también eso es malo. Pero el juicio de Dios no, el juicio de Dios es perfecto. Y Él te dice, si es purgatorio, es purgatorio. Y ahí no va a salir hasta que usted no haya pagado hasta el último centavo. Es decir, hasta que se haya cumplido todo ese error o los errores que tú tuviste y por los que llegaste al purgatorio, usted me los va a purificar. Si quiere entrar al reino de los cielos, no va a poder. Va a tener que primero purificarse para que pueda ser santo. Y una vez siendo santo, ahora sí, le abro el reino de los cielos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es algo que muchas veces leemos y no lo entendemos, porque al principio nos marca el infierno y luego más abajo te dice que por estar peleado mereces la cárcel, esa cárcel que es la del purgatorio. En un libro yo he comentado en algunos videos anteriores que he hecho sobre Santa Faustina. Jesús se le aparece a Santa Faustina y le dice, se la lleva al purgatorio y ella ve que y ella misma dice esa cárcel del purgatorio. Santa Faustina tiene esa visión del cielo, el infierno y el purgatorio, ¿sí? Y dentro de ello también ve a las almas sufrientes. Entonces, es algo por lo que nosotros debemos de creer. Tal vez tú no creas en los santos, ¿no? Que también está mal, porque Jesucristo ya ve, de hecho en Levítico dice, sean santos porque yo soy santo. Y en Pedro, primera de Pedro, también te dice, sean santos porque yo soy santo. Pedro dice, como dice la escritura, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién es santo? Dios, ¿sí? La Santísima Trinidad, que es un solo Dios. Él es santo y debemos de imitarlo, porque Él dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, para entrar directamente, ahora no podemos decir nada más infierno y reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquí es algo ilógico, inclusive para aquellos que digan, es que yo traté de portarme bien y seguía el camino de Dios y trataba de hacer siempre todo. Pero al final de cuentas, hermano, hermana, todos tenemos pecados, aunque sea veniales, porque todo el tiempo estamos luchando contra ello para no pecar y hacer lo que Jesucristo quiere. Pero nadie, la mayoría de la gente, no muere siendo santo. Entonces, si no mueres en estado de gracia siendo santo, ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? Eso sería algo que no se analiza a fondo. Por eso decimos, y no nosotros, Jesucristo dice, por eso hay un purgatorio. ¿Para qué? Porque yo sé que hay gente que lucha contra el pecado, que trata de imitar, de que lee, aprende y trata de aplicar, o aplica, pero no en todo, a veces uno falla. Entonces, Jesucristo dice, bueno, el que está luchando, el que está tratando, que realmente veo que quiere practicar mi palabra, no puedo ser tan duro con él el día del juicio, porque si no, si muere él con un pecado, entonces directo al infierno, porque entonces no eres santo. Entonces, para eso está el purgatorio, para aquellos que se ganen esa parte de Dios donde cuando te sentencia y te diga, hijo, tal vez tú no mereciste el infierno, pero tampoco te mereces el reino de los cielos, porque hay cosas que no trabajaste, como el de la soberbia, el egoísmo. Nunca pediste perdón a tu hermano, si bien no lo mataste físicamente o en cuerpo, pero tuviste muchas cosas que corregir y no las quisiste corregir aquí en vida, en cuerpo, con tu voluntad. Pues ahora las vas a corregir en el purgatorio si es que quieres entrar al reino de los cielos.
tú sabrás, ¿no? Y aquí está y es bíblico. Y ya lo mostré porque no está hablando de la cárcel ni de un juicio terrenal. Está hablando del juicio de Dios, el juicio divino. Entonces, ojo, porque aquí Jesucristo es claro y dice, han escuchado que se dijo no matarás. El que mate o el homicida tendrá que ser llevado a juicio. Y luego dice, pero yo les digo, o sea, Jesucristo viene y dice, pero yo les digo que no nada más el que mate es cosa que merece juicio, sino también el que esté en discordia, el que esté enojado, el que esté peleado con su hermano, con su adversario. Por eso es que debemos de entender bien esto. Y muchos no lo entienden y piensan que están hablando aquí del infierno. Eso es mentira. Porque aquí te dice que los guardias te entregarán a la cárcel. ¿Sí? Y yo te digo, Jesucristo dice, yo te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Y entonces el infierno no es esa cárcel, porque entonces, si tú llegas al infierno, podrías salir, porque Jesús dice, mas yo te digo, y dice, yo les digo, en verdad les digo, en verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Entonces, aquí Jesucristo, si él hablara del infierno aquí, tú podríamos interpretarlo de que podemos salir algún día del infierno para llegar al reino de los cielos. Y eso es mentira, porque el que está en el infierno es el infierno, ¿sí? Y ahí será el rechinar de dientes, y tal cual te lo dicen algunos capítulos de la Biblia. Y nunca dice, inclusive Lázaro y el hombre rico, la parábola de Lázaro y el hombre rico, ¿qué te dicen? No dice el hombre rico que por lo menos fuera a avisar, le dice a Abraham, Abraham, por lo menos déjame ir y avisarle a mis hermanos, o que alguien le avise a mis hermanos, para que ellos no lleguen aquí a donde estoy yo. ¿Y qué le dice a Abraham? Aunque resuciten los muertos, no les van a creer. Si no les creen a los que están vivos, que son los apóstoles, aquellos que predican la palabra y les dan a entender esto, y no los escuchan ellos, menos a un muerto. Y también Abraham en esa parábola les dice, hay una inmensa dimensión, lo dice de otra palabra, no lo recuerdo textual, porque no tengo esa retentiva en la mente para aprenderme toda la Biblia, pero la idea es esta, él le dice, nosotros que estamos en el reino de los cielos no podemos pasar al infierno, y ustedes que están en el infierno no pueden pasar aquí al reino de los cielos. Ya, porque son sentencias. Tú escogiste una vida aquí donde se te predicó la palabra y no quisiste entender, entonces te vas al infierno. La quisiste practicar, la estuviste aprendiendo, estuviste también enseñando y la estuviste practicando, que es lo más importante, entonces te puedes ganar el reino de los cielos. Pero no cualquiera entra al reino de los cielos, porque vuelve a lo mismo. No todos morimos siendo santos. Tan es así que por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos santos, porque ellos sí dejaron el pecado definitivamente y a muchos nos cuesta. ¿Por qué? Porque estás tratando de luchar, estás haciendo méritos y demostrándole al Señor que sí tratas y luchas día con día, que algunas veces caes, sí, me confieso y sigo adelante y procuro ya no pecar más, no hacerlo, porque aquel que diga que no peca es un mentiroso y la Biblia también lo menciona. Que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, eso es lo que yo ahorita quiero explicarte a ti, hermano, hermana en Cristo, que me estás viendo, que tienes esa duda de si existe el purgatorio o no. Léelo, lee la escritura, lee el capítulo que te dije, Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 24, perdón, al 26. Versículos 21 al 26. Ahí te explica claramente. De hecho, también los otros 4 evangelios también mencionan el purgatorio, pero igual de una manera. No te lo van a explicar tal cual y te van a decir la palabra purgatorio, ¿sí? Pero es esa cárcel. Aquí te lo menciona Mateo como la cárcel. Y Santa Faustina también lo menciona. Esa cárcel del purgatorio. Y se le llama purgatorio porque ahí te purificas. Es un lugar de purificación, para llegar a ser santos y que tu alma esté limpia y ahora sí puede entrar al reino de los cielos. Entonces, espero que este video haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, déjame algún comentario. Si quieres que posteriormente también estaré hablando del purgatorio según San Marcos, el purgatorio según San Lucas y el purgatorio según San Juan. Todos te hablan del purgatorio, ¿sí? Y te voy a decir algo.
al final de cuentas, todo el purgatorio es según Jesucristo, según Jesús de Nazaret, porque los evangelistas, los que escribieron estas palabras, no es más que la palabra de Jesucristo, porque no es de ellos, ¿sí? Pero queremos mostrárselos bíblicamente para que ustedes los busquen, para que ustedes los lean, los analicen, los comprendan. Sí, porque es eso, muchas veces nos engañan y dicen, es que no existe el purgatorio, los católicos se lo inventan. Mentira, los mentirosos son ellos. Aquí está y te lo estoy mostrando con capítulos y versículos y te lo estoy también explicando. Porque ya te dije, tú haz la prueba en tu casa. Si tú crees que por estar peleado y porque ya le mentaste su mamacita a tu hermano, a tu hermana en un arranque de coraje o de algo, o que ya se dijeron y se insultaron, hagan la prueba. Traigan a los policías y díganle, él me insultó, y vayan y a ver si el policía los va a llevar al Ministerio Público y a ver si el juez los va a juzgar y les va a decir, sí, eso es algo que merece cárcel, órale 5 años, y si quieres salir bajo fianza, tanto. Y van a ver que por ninguna discusión se va a la cárcel aquí en la tierra. Entonces, ojo y cuidado con aquellos que enseñan mal o enseñan doctrinas diferentes, enseñan la palabra de Dios errada, ¿sí? Porque la palabra de Dios es verdad. Sí, podrá haber diferentes formas de enseñar, pero el resultado debe de ser el mismo. Y sin embargo se está distorsionando la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, de mi parte es todo. Nos veremos en otro video. Ya les explicaré en algún otro video más sobre el purgatorio y algunas cosas que debemos hacer, el cómo orar por las almas del purgatorio, por aquellos, como decimos ahorita, ¿no? Ellos tendrán que pagar hasta el último centavo. Santa Faustina, que es la otra santa de las que yo les hablaba, ella menciona y Jesucristo les dice, ofrece para ellas oraciones, porque ellas por sus oraciones ya no pueden salvarse. Cuando Jesucristo aquí habla de los centavos, para que salgas de ahí, está hablando a que nosotros como personas vivas oremos por ellas, porque nosotros de esa manera estamos pagándole al Padre Eterno a través de la oración por las almas del purgatorio. ¿Para qué? Para que ellas salgan, ¿sí? A eso se refiere con los centavos. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Orar por las almas del purgatorio, que muchos se olvidan, porque piensas que ya estás muerto y que ya, ¿no? Estás en el reino de los cielos. O tal vez tu sentencia que puede ser hasta el infierno, ¿no? Pero piensas que ahí acaba y no es cierto. El purgatorio está. ¿Y cuántos años está tu familiar ahí? ¿O tus familiares? No lo sé. Solamente Jesús lo sabe. Dios lo sabe, porque Él es el que te juzga. Ya ve. Entonces, tengámoslo en cuenta y que no se te olvide orar por las almas del purgatorio, porque ellas te necesitan ahí. Adiós.